qué importante. Amén. Vamos a preparar nuestros corazones. Dile que está al lado tuyo, prepárate para recibir la palabra del Señor. Prepárate, dale palabra de ánimo. Ahí concentrados en la palabra del Señor. Pastor Carlos en esta mañana va a estar compartiendo la palabra del Señor. Adelante. Amén, gloria a Dios. ¿Estamos alegres, hermanos? Amén. Eso. Amén. No importa el calor. Le damos las gracias al Señor esta mañana por todo lo que está haciendo en nuestras vidas. Amén. Dios está haciendo algo en tu vida. Amén. Amén. En cada uno de nosotros Dios está haciendo algo. Aunque estemos en pruebas, luchas, en dificultades, Dios está trabajando en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Oramos también en este momento. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana. Toma el control, Señor, de nuestras mentes. Señor, toma el control, Señor Jesucristo, de todo aquello lo que hablemos. Señor, tú sabes, Señor, nuestras necesidades. Tú conoces nuestras dificultades, Señor. Tú conoces realmente todo aquello, Señor, que por momentos nos puede hacer tropezar, Dios mío, nos puede hacer recaer. Tú conoces todo de nuestra vida, Señor. También conoces, Señor, el gozo, Señor, que hay en nosotros, la alegría, Señor, de disfrutar cada vez más en ti, Señor. Por eso, Padre, el control absolutamente, tómalo tú, Señor, esta mañana, y ministranos, Señor, conforme a tu palabra y a tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Cuando aceptamos al Señor como único Señor y Salvador, y comenzamos a caminar en sus cosas, comenzamos a dejarnos dirigir por su palabra, nos comenzamos a hacer muchas preguntas. Y entre esas preguntas es sobre la parte de los dones que Dios nos ha dado, o el ministerio que Dios tiene para nosotros. Comienzan muchas incertidumbres a acontecer en el Espíritu sobre los dones, sobre el ministerio, sobre los frutos. Entonces, hermano, yo quiero en esta mañana hablarte de cómo descubrir los dones, cómo descubrir ese ministerio o los ministerios que Dios tiene para tu vida. Así que vamos a tener un desarrollo no muy largo de este tema. Muchas semanas, hace 2 o 3 semanas atrás, en Pontevedra, estuvimos enseñando sobre varias semanas, todos los martes, sobre los dones del Espíritu, hermano. Y entre ellos entre los dones del Espíritu, vimos los 5 ministerios que dice la palabra, hermanos, que son dados por Jesucristo, por el Espíritu de Dios, conforme a cada cual nuestro llamado, ¿no? Y yo quiero que vayamos allí y que veamos lo que nos habla de los ministerios, ¿no? Que el Espíritu de Dios da conforme como dijimos, a cada llamado. Efesios 4, capítulo 4, versículo 7 al 12, nos dice allí la palabra, hermanos: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo al alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a la parte más baja de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionarnos a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, dice en el versículo 11, y Él mismo constituyó a unos, como dice la palabra, apóstoles, a evangelistas, profetas, Él mismo. Jesucristo es el que da en los ministerios. Esto es algo, hermanos, que nosotros no podemos pedir y anhelar, porque el mismo Jesucristo da los ministerios conforme a cada llamado. Es diferente de los dones. La palabra dice que pidamos los dones y después vienen los frutos, y el caminar con el Señor vienen realmente los frutos. Hermanos, hay muchas clases de dones, y quiero que lo miremos en 1 Corintios 12, 1, 11. Dice aquí en 1 Corintios capítulo 2: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable en el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, vemos que hay ministerio y vemos que hay dones y diversidad de dones, pero todo, hermano, es en un solo Espíritu. Es siempre para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Tanto ministerio como dones son para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la iglesia? ¿Quién es la iglesia en esta tierra? Somos nosotros. Así que todos los dones, en primer lugar, hermanos, y todo el ministerio que haya en esta tierra son para la edificación, primeramente nuestra, de este templo, y después, por supuesto, para la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Se preguntan, hermanos, ¿cuál es el ministerio? ¿Cuál es ese ministerio que Dios tiene preparado o que Dios me ha escogido? Primeramente, hermanos, hay gente y hermanos que Dios no lo llamó a lo mejor para ministerio. Ministerio, hablemos que son 5 ministerios, y a lo mejor Dios no te ha llamado a ti para liderar un ministerio. A lo mejor tienes muchos dones para estar en el cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, pero no para llevar un ministerio. ¿Cuál es el don que realmente yo tengo? A mí, hermanos, y a la pastora muchas veces nos pregunta: pastor, ¿cuál será mi llamado? ¿Cuál será mi ministerio? ¿Seré pastor? ¿Usted me ve como evangelista? ¿Usted me ve como profeta? Y te hacen preguntas que nosotros a veces, si lleva 4 meses en la iglesia, ¿qué sé yo si va a ser pastor? Podemos intuir con el tiempo, podemos ir viendo el caminar del hermano o la hermana en el Señor, e intuyendo lo que Dios está preparando en esa persona, lo que Dios le ha dado y dónde lo quiere llevar. Podemos intuirlo, por supuesto, pero hay veces que tienen 3 o 4 meses de convertido y ya te están preguntando ¿cuál es ese don que Dios le ha dado? ¿Cuál es el ministerio? Y a veces no tenemos ni idea, porque es un moldeo del Señor. Hermanos, mi niñez hasta los 11 años fue muy extrovertida, muy alegre. Pero ¿qué pasaba? Que yo siempre tenía las cosas muy bien definidas. Tenía 7 o 8 años y yo quería progresar. Y yo me acuerdo que juntaba huesos en los campos. Y en mi casa tenía todo el fondo lleno de huesos. Toda vaca, todo ganado que se moría, yo me traía todos los huesos al fondo y los ponía aparte. Todo abono que encontraba de las vacas, de todo, cuando se secaba lo traía y lo ponía en otra parte al fondo de casa. Tenía cientos de botellas, todas las que encontraba en el fondo de casa. Tenía una crianza de conejos que después del colegio pasaba, de la escuela o colegio, pasaba cortando hierba para esos conejos preciosos. Y tenía mi negocio montado allí. Pasaba un camión que los que son de Sudamérica, creo que en muchos lugares acontecía, y compraban hueso, compraban botellas, compraban abono, y las botellas las cambiaban por pollito. No tantas botellas, un pollito, te robaban, pero bueno, era lo que había. Y yo criaba pollitos. Y tenía, claro, con 7, 8 o 9 años tenía las cosas muy definidas. Y no, era muy alegre, pero era muy serio en muchas cosas. Y no tenía una niñez como nosotros que pensaban en tonterías,
Vale, yo no quiero decir que a los 7, 8 años no piensen tontería, pero que estaban en otra y yo tenía otro mirar, otro ver en las cosas aquí en la tierra para mi vida. Entonces ya hasta los 9, 10, 11 años fui muy alegre, pero así quería hacer cosas. Claro, y me juntaba con los otros niños y los otros no tenían nada que ver, entonces yo me juntaba con los mayores, con los 16, 17 años. Pero llegó una época que yo empecé a tener 14, 15 años, me fui para la capital y claro, me empezó a picar esto de que tener una noviecita, por supuesto, o un noviecito tendrá la chica, pero una noviecita. Entonces, salía, porque mi tía tenía una tía que tenía mi edad más o menos, me presentaba una chica, otra así del barrio, para hablar, charlar. Yo trabajaba mis 8 horas. Entonces salía, empezábamos a hablar y claro, llegaba un momento que me veía tan aburrido al lado de las chicas, pero claro, se alejaban de mí. Pero pensaba más bien como un viejo que no como un jovencito de 14, 15 años. Entonces se me escapaba, se me iba. Entonces empecé a mirar, empecé a verme que no me empezó a gustar mi temperamento, mi forma. No me gustaba mi temperamento y me empecé yo mismo a evaluar continuamente y quería cambiar. Entonces comencé a ver a mis amigos, esos que no trabajaban, que iban a estudiar, que eran unos vagabundos tremendos, pero que eran alegres, extrovertidos, que a las chicas les encantaba la tontería que hacía. Entonces comencé a imitarlos y comencé a ser extrovertido, alegres. Yo era el payaso de todas las fiestas, hacía cualquier tontería para caer bien y caía bien. Y ahí empecé a ligar, salía con una chica, salía con otra, hasta que me conocí. Cuando ya me empezaban a conocer, ay no, qué aburrido, parecía tan alegre, tan esto, pero qué aburrido. Entonces, hermanos, la verdad que me jugó una mala pasada y yo seguía imitando, pero llegó un momento, hermanos, que no era yo nunca, ¿no? Cuando llegamos aquí a España, ya conocíamos al Señor, estábamos bautizados, y empezamos a venir a la iglesia, comenzamos a trabajar las cosas del Señor, y yo, hermanos, comencé a hacer lo mismo que hacía antiguamente. Vi que la pastora, a todo el mundo le gustaba cómo predicaba, ¿no? Y cómo es ella. Entonces yo comencé a querer imitar algo de ella, algo del otro, porque a todo el mundo le gustaba. Y no era yo. Predicaba como otros predican, era un imitador de muchas cosas. Un día, alguien muy querido que me ha conocido, me dijo: mira, tú ese como que no eres tú. Predica como Dios te ha dado que prediques. Actúa como Dios te ha dado que actúes y sé tú. Y hermanos, ustedes no saben el alivio que fue para mí eso. Comencé a ser yo. Comencé a predicar como yo sentía en mi interior que tenía que predicar. Comencé a decir alguna tontería, alguna broma, pero si yo la siento de verdad, y si no, nada, ser serio, cuando tengo que ser serio. Pero comencé a ser yo. Y comencé a ser yo, hermanos, en todos los órdenes de mi vida. E incluso, si antiguamente decíamos en reuniones, sí, porque todo el mundo decía sí, ahora yo, si sentí de Dios y siento por mi temperamento decir que no, lo voy a decir aunque todo el mundo diga que sí. Entonces comencé a ser yo. Y fue una transformación realmente para mi vida, hermanos. Todo lo que yo imitaba, lo que estaba alrededor, como los estudios, daba consejería, como lo daban otros, comencé a darlo como yo sentía de parte de Dios, y realmente cambió mi vida. Cuando nosotros, hermanos, orábamos con mi esposa para irnos para Pontevedra, para comenzar la obra de Pontevedra, comenzamos ayer con los jóvenes a ir. Y llegó un momento, hermanos, que orando, ya se venía a venir encima, ya habíamos hablado con la iglesia, la pastora, siempre íbamos a ver locales. Un día comencé a orar con el Señor, porque todo donde íbamos, la fraternidad, y todos decían que Pontevedra era durísimo, que era complicadísimo, que los pastores se iban. Entonces yo comencé a orar muy profundo con el Señor: Señor, si es de ti, Padre, muéstranos realmente. Y comenzamos a orar. Un día el Señor, siento mi corazón, coge un boli, coge un lápiz y lo tengo anotado hasta el día de hoy. Haz esto, haz lo otro y haz lo otro.
juntos. Y llegó, hermanos, un momento que yo le digo al Señor, Señor, ¿y tu estrategia cuál es para nuestras vidas en Pontevedra? ¿Cómo ganar Pontevedra para ti? Entonces Dios no contestaba y por semanas estuve hablando lo mismo con Dios. Dios no contestaba hasta que un día dijo el Señor, se terminó, como quien dice así, no dijo el Señor así, pero las estrategias para Pontevedra, me lo volvió a recalcar, son ustedes como son ustedes, ¿vale? Y nada más, sean como sean ustedes, y esa es la estrategia más grande, porque ustedes van a llevar mi palabra en Pontevedra. Hermanos, ¿qué le quiero decir con esto? Y ahora vamos a la pregunta, realmente, ¿cómo descubrir los dones realmente y los ministerios que Dios tiene para nosotros y para tu vida? Mire, primeramente, hermanos, si tienes un boli, anótalo. Son 3 puntos. Primeramente, aceptar el temperamento que Dios te dio. Tienes que aceptar el temperamento que Dios te dio para realmente descubrir tu don, tu ministerio en el Señor. Aceptar el temperamento. Hay 4 temperamentos: melancólico, flemático, sanguíneo y colérico. Tú tienes que aceptar el temperamento que Dios te dio, tienes que aceptarlo. Sabemos que hay cambios en nuestro temperamento. Nosotros hemos hecho con la pastora muchas veces los test de tu temperamento y vamos cambiando, pero vamos cambiando según la edad. Tú no eres a los 20 años muy alegres, a lo mejor muy introvertidos. A los 70 a lo mejor eres un viejo gruñón. Cambiaste tu temperamento según a tu edad, a tu madurez y tu sabiduría caminando en la tierra y con el Señor. Bueno, esto es lo mismo. Tienes que aceptar tu temperamento con el Señor. Y mire por qué. Si eres melancólico, hermano, no quieras ser sanguíneo. Un melancólico siendo sanguíneo, por ejemplo, predicando. Un melancólico haciéndose el sanguíneo que adelante. Hermanos, vamos. Tiene que hacer un esfuerzo primero, peleando con su temperamento para predicar sanguíneamente. Y ya está mal, porque ya está peleando contra lo que Dios le dio, que es un temperamento, y que Dios tiene preparado cosas para ese temperamento. Para temperamento melancólico, tú predicas melancólico. Si haces llorar a toda la iglesia, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Dios te dio ese temperamento y esa palabra para un melancólico, hablar siendo melancólico en el nombre de Jesús para la iglesia. Entonces, hermano, Dios quiere usar con el temperamento, te quiere usar con el temperamento que Él te creó. Es simple, hermanos, no puedes imitar otros temperamentos. Miren, la imitación es imitación. Tú te compras unas zapatillas Adidas, unos tenis Adidas, de imitación, no es lo mismo, por más que diga Adidas, la etiqueta, no es lo mismo que el original. ¿Vale? Tú te compras algo de los chinos, ¿vale? Estupendo, y a lo mejor dice Adidas, un par de medias, y al tercer día las medias están en los tobillos, y si los elásticos se rompieron todo. ¡Qué desastre! No es original. Hermanos, la imitación es imitación. Entonces, si tú realmente actúas como melancólico, Dios te va a usar como melancólico. Pero si tú quieres actuar, eres melancólico como sanguíneo, Dios no te puede usar siendo original, por más que te dé un mensaje en imitación. No vas a ser original. Entonces, lo primero, hermanos, para descubrir los dones de Dios en tu vida o el ministerio, que tú aceptes tu temperamento. Lo primero, Dios te dio, hermanos, dones para ese temperamento, no para otro. Realmente. Segundo, hermanos, no te enfoques en alcanzar un sueño. Estamos hablando, hermano, en las cosas espirituales, en las cosas de Dios. Yo no te digo a ti, y que no se malinterpreta, no, yo quiero conseguir tener una casa o un negocio. Son sueños terrenales. Pero estamos hablando, recuerda, en las cosas de los dones y el ministerio del Espíritu. No te enfoques en alcanzar un sueño. Recuerda, hermanos,
que los sueños y los pensamientos y la palabra son de Dios para nuestras vidas. Y ¿sabes por qué te digo esto? Mira, no persigas un sueño, no te enfoques en un sueño. Hay mucha gente, hermanos, realmente, que se equivocan y pasan toda su vida persiguiendo ese sueño. Toda la vida persiguiendo ese sueño. Dios me habló, o alguien me trajo una palabra, que yo iba a hacer tal cosa. Y yo persigo ese sueño, esa profecía toda mi vida. La sigo. Donde vaya, me dijeron. Persigo un sueño de una palabra de Dios o a lo mejor de hombre. El sueño a lo mejor de otro. O la palabra de la boca de otro. Entonces, no te enfoques en perseguir un sueño. Sucede mucho, hermano, con los músicos. Dios me llamó para ser cantante, para alabanza. Dios me llamó para ir por todo el mundo a ser un músico de Dios. Y persiguen ese sueño. Y lo persiguen. Oh, Dios me llamó para la misión. Y persiguen ser misioneros. Un día van a, a Burkina Faso. Le ponen un plato de mono. ¡Ay, qué asco! Por favor, mono. Pero tú no persigues ser un misionero. Sueñas con ser un misionero. Come todo lo que te pongan a la mesa. Un misionero, por más que a nosotros nos han enseñado y siempre nos recalcan eso, que todo lo que te pongan a la mesa, cuando son misioneros, cómelo, aunque te dé asco. Yo me río, la verdad, hermanos, con gente, me río en mi interior, ¿no? Con gente que dice ser misionero, por eso, y que a la primera ya, ¡ay, qué asco! ¡Ay, los negros no me gustan! ¡Ay, los chinos tampoco! No me gustan los chinos. Los japoneses, bueno, los amaricitos, eso tampoco. Para los musulmanes, ¡ay! Dios me llamó de misionero a Suiza, Dinamarca. Gloria a Dios si te llamó. Pero cuando vayas a Suiza, Dinamarca, acepta lo que Dios te está dando allí. ¿Vale? Entonces, hermanos, no se puede perseguir sueños. A veces escogemos, hermanos, también sueños que solo van a beneficiarnos a nosotros. Pero son sueños de Dios, son sueños tuyos. ¿Vieron cuando tenemos sueños con nuestros hijos y dicen, tenés que ser médico? Porque yo quise ser médico, pero no pude. Porque mis padres no me dejaron. Mis padres no me sustentaron. Yo tuve que salir a trabajar toda mi vida. He sido un desgraciado. Pero tú tienes que ser médico, ¿vale? Sí, tienes que cumplir ese sueño. Pero es el sueño de tu hija, no de tu hijo. Tú no quieras tener sueños tuyos en la vida de otros. Tus sueños, si eran sueños terrenales tuyos, vale, estupendo, ya quedaron atrás, o si no, comienza a estudiar ahora. A veces, y son sueños egoístas, sueños solamente que queremos para nosotros, sueños que yo quiero estar aquí en alabanza porque yo soy mejor que nadie. Eso no es un sueño para edificar, o un sueño egoísta. Egoísta, para mí, yo soy mejor que nadie. Ya vamos por delante de Dios. Cuando dice el Señor, se retrata y dice, Él mismo se da a conocer como manso y humilde. Manso y humilde. Él se da a conocer así, manso y humilde. Así que, hermano, Dios, hermanos, tiene para nosotros sueños preciosos. Dice Isaías 51:8. La palabra aquí dice que los pensamientos del Señor a veces no son nuestros pensamientos, ni los caminos del Señor son nuestros caminos. Ahora, hermano, si no te enfocas en un sueño, ¿en qué te enfocas? En las cosas del Señor. Para descubrir esto, de los dones y los talentos, en llenar necesidades. Realmente llenar necesidades en tu casa, llena necesidades en tu casa. ¿Quién te necesita en tu casa? Tu familia te necesita, ¿no? Tu esposo te necesita,
Tu esposa te necesita. Entonces llena necesidades. Desde la mañana ya comienza a llenar necesidades lo mejor que puedas. ¿Vale? Si un día ve que tu esposa está recansada, tú llenas una necesidad haciéndole a lo mejor un desayuno. Yo no te digo que todos los días vayas con el desayuno a la cama, pero llena una necesidad. Tu esposa está cansada, tu esposo está cansado. Llena esa necesidad. A lo mejor tú nunca le doblas la ropa, le pones la ropa en el baño, pero si ves que está agotada la persona, llena esa necesidad de la persona. Ve, coge la ropa, llévaselo. Mira, mi amor, te dejé la ropa ahí. ¿Vale? Estás llenando necesidades. Si tu hijo está agobiado por algo y tú te sientas un momento, ven, estás llenando una necesidad de tu hijo. ¿Qué te pasa? Háblame, dime lo que te pasa. Llena necesidades, hermanos. Realmente, enfócate en eso, en tu congregación. Llena necesidades. Hay muchas necesidades en la iglesia, en la congregación, muchas. Ponte a hablar con aquellos amigas, hermanos en la iglesia. Llena la necesidad de una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra justa en su medida, una exhortación. Si tienes que exhortar, estás llenando una necesidad de alguien que a lo mejor está desorientado y que no quiere hablar ni con la pastora ni con el pastor porque a lo mejor como somos humanos lo hemos defraudado, o como ustedes defraudan a otros. Entonces no quieren hablar en ese momento, pero tú llena una necesidad a lo mejor con darle una palabra realmente en tu iglesia, en tu barrio, en el lugar que vive. Llena necesidades continuamente, en la ciudad o en el país que vive. Cuando tú te dedicas, hermanos, a esto, a llenar necesidades alrededor tuyo continuamente, Dios te lleva a alcanzar sueños que Él tiene para ti. Amén. Dios te va llevando. Y llega un momento que empiezas a ver los sueños que tú tenías para ti, o que en un momento se te pasaron por la cabeza, lo comienzas a ver. ¿Por qué? Porque no estabas pendiente de ese sueño, sino llenando las necesidades y los vacíos y las dificultades que hay alrededor tuyo. Ayudando en todo momento, Dios te comienza a mostrar los sueños que tiene para ti. Todos los sueños, hermanos, que Dios tiene para nosotros, tiene que ver con llenar necesidades. Mentira cochina del diablo, hermanos. Si tú haces cosas para no llenar necesidades de otros o de tu misma vida, eso no es de Dios. Si tú sales a evangelizar, ¿qué estás haciendo? Llenando necesidades de la gente que está allá afuera. Y para ti también, por supuesto. Si tú repartes alimentos, ¿qué estás haciendo? Estás ayudando y dando realmente lo que necesita la gente. En este momento, vale, un plato de fideo, un kilo de arroz, un litro de aceite, llenando necesidades. Si tú estás recibiendo una palabra de aquí del púlpito, estás llenando necesidades para la iglesia. Si tú estás alabando en la iglesia, estás llenando necesidades. Como musicalmente, esos dones que Dios te dio. Entonces, hermanos, nuevamente, cuando tú te dedicas a llenar necesidades, Dios comienza a mostrarte sus sueños. Sus sueños, no los tuyos. Porque cuando venimos al Señor, hermanos, ya las cosas viejas pasaron y ahora somos nuevas criaturas. Mis pensamientos son los de Dios. Como decía el hermano ayer en Orense, ya no somos, hermanos, ya comenzamos a vivir cristocéntricamente. Vivimos en Cristo, vivimos sus pensamientos, en sus caminos, llenando las necesidades y los vacíos que están alrededor nuestro. ¿Saben cuando yo, hermanos, descubrí el llamado pastoral para mi vida? Fue llenando necesidades. Miren, yo me di cuenta hace muy poco de esto, de realmente cómo llegó el llamado pastoral para mi vida. Miren, llegamos aquí a Vigo. Justo viene la pastora Débora a pastorear la iglesia, al mes de nosotros haber llegado. Entonces un día nos cogió y nos dijo que si podíamos estar en la puerta, recibiendo a la gente. ¿Recibiendo a la gente? Bueno, vale. Aceptamos. Hermanos, la verdad, no nos pusimos a orar noche y día para decir, sí, la verdad, sí, por supuesto, Señor, si es de ti, para adelante. Comenzamos a llenar una necesidad, recibir a la gente con la mejor cara posible. A veces yo y mi esposa estábamos enfadados,
porque también somos de carne y hueso. Nos mirábamos, buenos días, hermano. Lo llevábamos a la silla, nos volvíamos a mirar, y así estábamos. Empezamos a llenar necesidad. Allí por 8 o 9 meses dijeron, el año que viene a ver si pueden estar en la escuela dominical, que hay que llenar una necesidad allí, por supuesto. Y pasamos a ser maestros de escuela dominical. ¿Ustedes piensan que a mí me alegraba tener aquellos indios aquí adentro, de 14, 15 años, que lloraba los sábados? Yo trabajaba, hermano, en la construcción hasta las 4 de la mañana, preparando la clase, y aquello era como si no le diera nada a nadie. Pasaban de mí. El que más aprendí allí fui yo, la verdad. Pero allí estaba yo llenando necesidades, ¿vale? Y llegado el momento, aprendimos todos juntos, la verdad, ¿vale? Era un desastre en el momento. Pasaban los pequeñitos, decían los versículos adelante, me acuerdo. Pasaban los medianos, se sabían todo. Estaba Jesucito, que era una máquina. Pasaban los grandes, hombres y mujeres, casi no se acordaban de nada, no decían el versículo. Por favor, pasábamos vergüenza. Yo diría, si ¿qué van a aprender ahí adentro? Entonces estábamos llenando necesidades. A mitad, en ese año, hermanos, antes del fin de año, la hermana o la pastora nos planteó, la que estaba directora, que la directora no iba a seguir. No sé si viajaba o se iba. Si podías asumir yo, el director de escuela dominical. Asumí, hermanos, llenar la necesidad de una vacante que quedaba en las cosas de Dios. Pues vieron el remedio de la enfermedad, pero llenando necesidades. Hermanos, un año, antes de fin de año, la pastora un día se reunió conmigo y me dijo, necesito que seas el año que viene el líder de joven. No hay nadie imprescindible, solamente, hermanos, le estoy diciendo que había necesidades. Y yo, hermanos, esto lo cuestioné mucho delante de Dios. No, Señor. No, yo miraba un indio, aquello. No, yo tenía la experiencia con la escuela dominical. No, pero llegó un momento que te necesito. Tienes que llenar esa necesidad, ¿no?, que tengo ahí. Te necesito. Y yo, vale, por obediencia siempre a Dios y a aquellos que estaban por encima de mí, acepté. Llené esa necesidad. Cuando llevaba 3 años con los jóvenes, yo sentí que ya era el tiempo. Y que ya tenía que ir a otra cosa. Y cuando quise acordar hace un tiempo, descubrí que yo era pastor, y con mi esposa que éramos pastores. Entonces, hermanos, llenando necesidades en la iglesia, yo descubrí cuál era el ministerio que Dios tenía preparado para mí, lo que Dios tenía para mí. Llenando necesidades. Amén. En todos los lugares. Aunque yo no quisiera, llenaba las necesidades. Descubrí que mi llamado era pastoral, que estábamos llamados a ser pastores. Así que, hermanos, lo segundo es, realmente no persigas tus sueños, sino llena necesidades. No te encapriches que tú tienes que hacer esto. Llena necesidades que hay en tu congregación, en tu casa, en tu iglesia, en la ciudad, en el barrio, y vas a descubrir tu sueño en el Señor, el sueño que Dios tiene para ti, el ministerio o los dones que tiene para ti. Pero es llenando necesidades. No te enfoques en un sueño, en perseguir un sueño, hermanos. Y tercero, ya que con este punto terminamos. Tercer punto, hermanos. Después que hayas aceptado tu temperamento, que realmente sepas que yo soy melancólico, que yo soy esto, que yo soy lo otro, primero es eso. Y segundo, que no te hayas enfocado en un sueño y te hayas dedicado a llenar, como dijimos, necesidades. Después, hermanos, viene cómo descubrir que estás en el don o en el ministerio que Dios te ha dado. Pero después de todo esto, no de primero. Ahora, ¿cómo descubrir a lo último realmente que de haber pasado por todo que estás en el don o en el ministerio que te han llamado y que hay frutos en ese ministerio y en esos dones que tú crees que están en ti? Entonces, te haces una pregunta. Bueno, te haces 3 preguntas. En estas
esta pregunta te haces, ¿qué te gusta hacer? Te preguntas, ¿qué me gusta hacer? Después de haber pasado todo, ¿qué me gusta hacer? ¿Cantar a la hora del Señor? ¿Me gusta cantar? Pregúntate tú. ¿Me gusta danzar? Bueno, me gusta. Sí, me encanta. ¿Evangelizar? Me encanta ir a las calles y predicar la palabra. Lo siento que me nace. O a lo mejor, hermanos, ¿te gusta estar con los niños? Me encanta estar con los niños. No me importa que estos me hagan lo que me hagan. A mí me encanta estar allí. ¿O te gustan los jóvenes? O a lo mejor, hermanos, te gustan los ancianos. ¿Te gusta estar con los drogadictos, alcohólicos, los que tienen problemas con vicios? O a lo mejor te gusta estar con los políticos. Hablas perfecto, tienes un léxico impresionante, te gusta estar con ellos, te gusta decirle, mira que por donde tú vas, esto. A lo mejor te gusta estar con los políticos, o en intercesión, o ser un misionero. Entonces te preguntas, ¿qué te gusta hacer? Y te preguntas, ¿qué me gusta hacer realmente? Segunda de estas preguntas, ¿lo haces bien? Vale, me gusta cantar, pero ¿lo haces bien? ¿Estás segura que lo haces bien o seguro? O a lo mejor es capricho tuyo que yo quiero cantar. Y te tienes que preguntar, hermano, ¿lo haces bien? ¿Te gusta cantar? ¿Eres realmente los que escuchan al lado tuyo se alegran cuando cantas? ¿Te gusta predicar? ¿Y lo haces bien? ¿Te gusta dar estudio? ¿Y lo haces bien los estudios? ¿Te gusta, por ejemplo, ayudar a la gente, repartir alimentos? Ahora, ¿lo haces bien o le tira la bolsa por la cabeza? ¿Lo haces bien? Y lo tercero, hermano, ¿es de bendición para los demás? ¿Te gusta cantar? Estupendo. ¿Lo haces bien? Vale, tú dices que sí. ¿Es de bendición para los demás? O cuando canta, hasta las aves del cielo caen. Empieza, aleluya. ¿Realmente te gusta predicar? Dice, me gusta predicar, yo lo hago bien. ¿Es de bendición para los demás? O todos te dicen amén porque los cristianos, gloria a Dios, que va a ser lo que hay. ¿Lo haces bien? ¿Llega tu mensaje? Me gusta a mí enseñar. Me encanta enseñar. Ahora, ¿lo haces bien? ¿Es de bendición para los demás? ¿Realmente lo que enseñas? Me gusta, hermano, recibir a la gente. ¿Lo haces bien? ¿Es de bendición para los que entran? ¿O casi de maldición? Buenos días. Hermano, mire, lo sugiere. Necesito un boli. Ahí está el boli. ¿No ve que ahí está? Es una bendición eso, ¿no? No. Por eso, hermanos, tenemos que hacernos estas preguntas. Después de haber pasado todo, por ejemplo, de aceptar realmente mi temperamento. Después de saber que yo no persigo mis sueños, sino los sueños de Dios. Y lo tercero, hermanos, es que si realmente me gusta hacer lo que yo hago, lo que estoy haciendo en la iglesia, si lo estoy haciendo bien, y si es de bendición para los demás. Si yo lo tengo muy claro, estos 3 puntos, a lo último de mi vida, yo estoy en el ministerio que Dios me ha llamado. Y estoy en ese don que Dios me ha dado, o en esos dones. ¿Por qué? Porque hay frutos. Hay frutos. Porque le empezamos a decir, el pastor tiene la culpa. El pastor, la iglesia no crece por el pastor. Y comenzamos a echarle la culpa a todo el mundo. Pero a lo mejor yo no estoy haciendo lo que tengo que hacer.
o no soy, me gusta hacer algo que no lo hago bien y que no soy de bendición para los demás, pero sigo encaprichado en ese sueño. Entonces no hay frutos. Y al no haber fruto no hay crecimiento en este templo. Y entonces tú no estás, hermana y hermano, déjame decirte, realmente en el ministerio que Dios a lo mejor te preparó para ti, o los ministerios, o en los dones que Dios tiene para ti. O no estás aceptando tu temperamento, o no estás persiguiendo un sueño que no es de Dios, o a lo mejor estás en un lugar en la iglesia que no es tuyo. Y a lo mejor, hermano, estás por obediencia, gloria a Dios. Si estás por obediencia, quiero decirte, hermanos, que Dios te va a usar y te va a bendecir. Pero si estás ahí, estás en rebeldía, por eso no hay frutos. Porque estás en el sueño ni el tuyo ni del Señor. Estás en rebeldía, estás contra el pastor, estás contra los hermanos y no estás en bendición. Por eso, hermano, realmente, ¿cómo descubrir los dones que Dios tiene para ti, el ministerio que Dios tiene para ti? Es muy fácil, o para mí creo que es muy fácil. Es llenando necesidades en primer lugar, llenando necesidades, aceptando ese temperamento, pero llenando necesidades, pero llenándolas con gozo y con alegría. No, hermanos, si yo lo hago por obediencia, porque muchas veces mis padres me mandaron a hacer algo por obediencia, pero hermano, cuando yo voy por obediencia a hacer algo y voy maldiciendo a mi padre y a mi madre, yo no soy realmente bien, yo como persona y bien delante de Dios, porque la palabra dice del Señor, honra a tu padre y a tu madre, honralos, a pesar que te digas, no, haz esto que no me quiero hacerlo, pero honralos, porque así va a haber bendición. Ayer me tocó, hermanos, ministrar a una chica allí, ministrar hablando con ella, muy lastimada, no con su madre, muy lastimada. Y yo le decía, mira, todo lo que tú me digas de tu madre, todo lo que tú me digas. Pero ¿sabes? ¿Quién es el que conoce al Señor? Eres tú. Tu madre no lo conoce. Y dice que las cosas del Espíritu se han de discernir en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Ella no conoce, vive en la carne, está atada al enemigo. Entonces, ¿quién es la que conoce las cosas del Espíritu? La que tendría que conocer, creo que yo le decía, creo que eres tú. Entonces tú discernes las cosas del Espíritu, y dice la palabra del Señor, en el Espíritu honra a tu padre y a tu madre, perdona a tu madre. Y ella me decía, pero si ella perdona a mi padre, yo le perdono a ella. No, tú no eres Dios. Yo decía, tú perdona a tu madre. Entonces se desata aquí en la tierra y se desatan los cielos. Y tú vas a ser una bendición para aquellos que te rodeen. Y donde vaya vas a ser una maldición, porque vas a ir con esa herida. Y tú, no hay frutos de ti, del Espíritu, no hay dones que se puedan reflejar. Porque Dios, hermano, no te va a dar, tú tienes dones y talentos que Dios te dio, no va a haber fruto realmente a que tú estés en el mismo sentir que el Señor. El Señor es muy claro y dice, no hay realmente una línea que nos une a Jesucristo. Y en esa línea hay leyes terrenales y celestiales. Si yo la estoy cumpliendo, realmente hay frutos y bendiciones en mi vida. Si yo no las cumplo, no puede haber frutos. A veces hay frutos del mismo enemigo que te envuelve. Dice, estoy orando por un chico inconverso, como siempre hablaba. Ay, qué guapo, y luego ¿eso es fruto de Dios? Que Él se ponga de novio contigo. ¿Eso es de Dios? Pero le damos gracias a Dios, gracias Señor. Ay, que me miró y me hizo caso y nos pusimos de novio. Gracias Señor. Pero ¿cómo gracias a Dios? Si Dios, la palabra dice, no te juntes con yugo desigual. Claro y contundente. Y yo vengo y digo, gracias Señor Jesucristo, porque me hizo caso y nos pusimos de novio. Yo te prometo, Señor, que voy a hacer todo lo posible para llevarlo a la iglesia. Hermanos, hay que ser realistas.
no vivir en la palabra conforme a nuestra carne, sino realmente a los dones que Dios ha dado en nuestra vida, a los talentos que Dios ha dado en nuestra vida, a los frutos que Dios quiere que nosotros saquemos de este cuerpo, de este templo, de esta iglesia. Tenemos que vivir conforme a eso, no vivir conforme a la carne o al engaño del enemigo. Cuando no entendemos a Dios, hermanos, somos igual de lo que dijimos hace un momento. No discernimos las cosas porque no estamos en el Espíritu. Somos igual que los impíos, que como están en la carne, no pueden entender las cosas del Espíritu. Hermanos, voy terminando. Le voy a decir a los hermanos de la alabanza que pueden ir pasando ya, que vamos a estar realmente ahí administrando un momento. Dice la palabra del Señor, hermanos, que todo lo que nos venga a la mano, hacerlo para el Señor, hacerlo. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos tiempos, hermanos. Todo lo que nos venga a la mano, hacerlo como para el Señor. Ahora, para descubrir los dones y los talentos es muy fácil. Si tú continúas estas reglas, no reglas que yo impongo, no, de que vienes a través de la palabra, no perseguir tus sueños, aceptando lo que Dios te dio como temperamento, realmente estando en el lugar que tú te sientes que estás cómodo y que hay fruto, yo te digo, hermanos, que va a haber frutos en tu vida. Va a haber frutos. Esos dones que Dios te ha dado, porque la palabra dice que todos tenemos un don, todos tenemos algo realmente, pero que no persigamos los dones, no persigan los sueños tuyos. Persigue realmente al Señor, hermano, y comienza a llenar necesidades. Lo que pasa es que nos dedicamos a perseguir sueños nuestros, hermano. Sueños nuestros. Persigo en tener un negocio. Persigo en que mi hijo estudie y se prepare. Persigo en realmente ser un talentoso en esto. Persigo en no dejar los vicios. No lo voy a dejar. Persigo mis sueños, persigo los placeres de la carne, pero no persigo los sueños de Dios. Y no lleno necesidades, no lleno las necesidades que hay en mi casa, en la casa de mi padre, y aún en mi misma casa, porque a lo mejor no somos los padres que nuestros hijos quisieran. Si nosotros somos un cuerpo, y entre ese cuerpo dice la palabra del Señor que hay dones, hay talentos, hay ministerios, pero que hay que sacarlos. ¿Y cómo los sacas? Persiguiendo no tus sueños, los sueños de Dios, haciendo todo lo que te venga a la mano, todo lo que te venga a la mano para el Señor, sin ni protestar, sin alterarte, sin agobiarte, para la gloria y honra de Dios. Llegado un momento, los sueños de Dios se van a hacer tus sueños realidad. Aleluya. Hermanos, vamos a estar yo te invito en esta mañana que tú te pongas de pie. Vamos a estar orando al Señor. Aleluya.